Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que hayan tenido unos buenos días, que hayan aprovechado este puente que inmediatamente, pues antes de nuestra sesión, teníamos aquí el de San José, ¿verdad? Se han salido porque se han cuidado mucho y realmente que estén disfrutando todo lo posible, ¿no? De estas condiciones, bueno, pues tan complicadas. La sesión de hoy, como saben, la tenemos dedicada al tema de análisis de redes y audiencias digitales, toda vez que ya hemos podido trabajar con metodologías de análisis de audiencias comerciales, viendo también cuáles son sus oportunidades y cuáles son sus limitaciones, así como otros métodos de audiencias o de análisis de audiencias, de audienciación alternativa, minoritaria, que aportan, que complementan y que construyen además un conocimiento mucho más profundo, mucho más rico, aunque sea más, digamos, limitado en el acceso a la conformación de los grupos de audiencias. Bueno, una vez llegados a este punto y comprendidas esas diferencias entre unos y otros métodos, la idea es que podamos avanzar y dar, digamos, una serie de características que tienen que ver con las audiencias digitales, y no con las audiencias digitales en su comportamiento o en sus tipos de consumo, sino en su constitución, cómo estructuralmente se configuran las audiencias en los entornos digitales y cuáles son las razones para que las audiencias se conformen y se comporten de la manera en la que lo hacen. Bueno, para ello haremos un recorrido pues, por la construcción estructural y por el tipo de red que supone pues, Internet, las grandes redes sociales digitales y los grandes grupos que controlan y conforman pues, el prácticamente oligopolio en el acceso a los contenidos en Internet hoy en día. En ese sentido, pues tendremos que tener en cuenta también todas las discusiones, todos los diálogos tan ricos, tan interesantes que hemos podido ir llevando en clase acerca de, digamos, el comportamiento y las similitudes en el comportamiento por parte de las grandes productoras, de las OTTs, de plataformas de streaming como YouTube o plataformas como Spotify, también todos los servicios por suscripción que hemos venido hablando y discutiendo. Y como eso también tiene una explicación estructural. Hoy daremos la explicación estructural en estas dos próximas sesiones. En las próximas, es decir, en las siguientes dos, hablaremos de las estructuras desde el punto de vista de la economía política y cuáles son las razones por las cuales se configura en tanto producto cultural de una gran industria, cuáles son esas características de industrialización, cómo eso también pues limita a la hora de configurar, dar formato y construir las propias narrativas de los productos culturales, y cómo eso también, digamos, tiene una trayectoria histórica que llega hasta los días de hoy, hasta los entornos digitales, y cómo los procesos de digitalización también han tenido mucho que ver en las formas en las que hoy en día consumimos como audiencias, ¿no? Como públicos. Ese sería un poco el resumen de las próximas sesiones. Hoy daremos inicio con esa primera parte que tiene que ver con la construcción de la estructura de la red orientada hacia las audiencias digitales. Y cómo esa estructura también configura, ¿sí? Y, digamos, construye la tendencia y la idea de cómo deben ser las audiencias y cómo deben comportarse las audiencias. No es exactamente una explicación, digamos, determinista, porque las propias audiencias, y lo veremos en la última parte del curso, y lo hemos visto en la pasada sesión, ¿no? Tienen maneras propias de asimilar, apropiarse de los contenidos y generar, ¿verdad?
diferentes reacciones a partir de ese consumo. Lo podemos ver pues con estos fenómenos fandom, podemos verlo con fenómenos de tipo de apropiación cultural, como los que hemos visto pues con Renata Flores o con el hip hop en Vera o con todo esto que estuvimos viendo, fenómenos como el de Hatsune Miku y la composición, ¿verdad?, a partir de experiencias contextuales, de nuevos formatos y nuevas dinámicas de consumo cultural. Pero en gran medida sí están específicamente orientados, ¿sí?, y constituidos por parte de las estructuras a través de las cuales consumimos los productos culturales informativos, es decir, las estructuras mediáticas, las estructuras de intermediación por las cuales a nosotros nos llega ese tipo de productos, van a configurar en gran medida qué tipo de consumo vamos a establecer nosotros como audiencia, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo y sobre todo lo discutiremos en la próxima sesión, que será una sesión presencial, como ya saben, que será la sesión ya después de Semana Santa, ¿sí?, de ese primer martes después de Semana Santa, en abril, discutiremos un poquito más en profundidad de esto. Por ahora, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Como verán, aquí, digamos, normalmente cuando tenemos sesiones pues presenciales, ¿verdad? Yo digo presencial, no, sincrónica es una cosa que es lo que estamos teniendo ahora, presencial es lo que teníamos antes y lo que tendremos ya, pues esperemos a partir del próximo semestre, ¿no? Bueno, cuando les pregunto a ustedes, compañeras y compañeros, ¿qué es lo que vemos acá en esta imagen, ¿verdad?, en la pantalla? Bueno, esto realmente es la representación geopolítica del Internet, ¿sí? Eso es la estructura mundial de Internet. Esta imagen representa el consumo, ¿verdad?, de Internet durante las 24 horas de un día. Como verán, pues aparecen acá las diferentes zonas horarias. Aquí es la zona, digamos, de luz del día y esta es la noche, ¿no? ¿Qué conclusiones podríamos sacar acá? Bueno, existe una distribución muy desigual, ¿verdad?, de la conexión, de los tipos de conexión y de la infraestructura que da capacidad a esa conexión. Si vemos, pues hay una representación muy clara de lo que es Europa, especialmente la Unión Europea, es decir, la Europa occidental, ¿sí?, Estados Unidos de América y el sur de Canadá, con las grandes ciudades del país. Por acá podríamos ver en gran medida la mitad sur de México, ¿verdad? Y en América Latina, específicamente, las zonas más pobladas, que serían las zonas costeras y donde se sitúan pues, las grandes capitales y las grandes ciudades de América Latina. Pues por acá veríamos la costa colombiana, aquí estaría Venezuela, Perú, Chile y un poquito de Bolivia, la gran zona poblada de Argentina, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, la zona de Río y Sao Paulo y pues toda la costa atlántica de Brasil, especialmente pues toda la zona de Recife, etcétera. Por acá podríamos encontrar, ¿verdad?, una gran masa poblacional que es la India y por aquí también pues otra gran masa poblacional que tiene que ver con Japón y sus islas, Corea del Sur. La parte oriental, ¿verdad?, de la República Popular de China, que es donde se sitúan las grandes ciudades. Ustedes saben que el 60% de la población china está en el cinturón industrial que supone pues, el litoral y el oriente del país. Y luego, pues, Malasia, Indonesia, también toda Tailandia, todos estos grandes países. Y en el caso de Australia, lo mismo, las zonas más pobladas de la costa suroriental. Y Nueva Zelanda, ¿no? Bueno, podríamos decir que en África también tenemos muy poca población representada, específicamente en Sudáfrica y un poquito en el cono sur, ¿verdad? En la panza, ¿no? En la panza africana y en la parte del Magreb. Realmente, más allá de un repaso de la geopolítica mundial, ¿verdad?, ¿qué nos está diciendo esta imagen? Bueno, la gran respuesta o el gran dato que nos aporta esta imagen es precisamente el que nos está contando
que existe una subrepresentación, o una representación, digamos, parcializada, ¿sí? Mutada, modificada, de lo que es el mundo en la realidad. ¿Sí? Si pensamos el mundo frente a la representación del mundo en Internet, nos damos cuenta enseguida de que hay una sobrerepresentación de ciertos lugares específicamente situados en el norte global, ¿verdad? Estamos hablando de Europa, Estados Unidos, Japón, etcétera, parte de Asia, y una subrepresentación del sur, ¿sí? El sur donde se sitúa la gran mayoría de la población mundial. Y en ese sentido, pues hay un vacío gigante en el caso de África, hay un gran vacío en América Latina en el interior, hay un gran vacío en el continente o en el subcontinente ruso, ¿verdad? Y toda la parte de Asia Central, y hay un gran vacío también en Norteamérica, más allá de la frontera, ¿verdad?, canadiense, la frontera sur, también muy subrepresentado, y obviamente pues Oceanía también tendríamos ese mismo problema. Esa subrepresentación nos está hablando de una geopolítica redistribuida en el entorno del Internet, que nos sitúa precisamente en torno a la importancia de esa nueva configuración del mundo en los entornos digitales. En el entorno digital, el mundo no es el mismo, ¿sí?, que el mundo que nosotros y nosotras conocemos en la realidad física. Es un mundo en el que la representación está modificada, y esa sobrerepresentación, que también se da en el mundo físico, bueno, está todavía mucho más aumentada, mucho más polarizada en el mundo, en el entorno digital, y lo veremos más adelante. Otra de las cosas con las que quiero arrancar es precisamente con esa consideración, podríamos decir, de que Internet, o el desarrollo de las tecnologías y el desarrollo de las sociedades está vinculado, ¿no? Está directamente vinculado. Esa explicación determinista, prácticamente funcional, ¿verdad?, por la cual nos dicen que cuanto más tecnología, mayor desarrollo también social y mayor desarrollo humano existe. Bueno, esta es otra de las cosas que tenemos que contrastar. Si nosotros lo contrastamos directamente, por ejemplo, individuos que tienen acceso o uso de Internet y el índice de desarrollo humano, podremos ver que en los inicios del Internet, perdón, que se me ha ido un poquito, ¿sí?, tenemos una correlación prácticamente directa con el uso de las nuevas tecnologías, en este caso las tecnologías digitales, con el aumento del índice de desarrollo humano, ¿sí? Como verán, estos países de acá, Estados Unidos, Noruega, Suecia, o Islandia a la cabeza, nos están constituyendo una curva prácticamente directa, ¿verdad?, referencial entre estas dos variables. Si nosotros avanzamos un poquito más, vamos a bajarle el ritmo para que no se nos vaya, vemos que durante los primeros años de Internet esa correlación era prácticamente directa. A partir, como vemos, de 2003, 2004, esa correlación que empezamos a ver con países como Malasia, República Dominicana, Islas de Kitts and Nevis, Macedonia del Norte, o incluso Santo Tomás y Príncipe, vemos que se empieza a romper. Y con la aparición del Internet 2.0, vemos año 2009, 2010, que pues no casualmente es el boom, el auge de las grandes redes sociales, esa correlación se rompe de manera definitiva. Y empezamos a ver casos como Marruecos, casos como los que decíamos antes, o algunos otros de la Micronesia, en el caso de África, pues Sudán, por ejemplo, o casos como el de China, ¿verdad?, el gran gigante que, digamos, se mantiene entre países de desarrollo medio, desarrollo humano medio, temprano, pues vemos que ya empieza a romperse esa correlación, y mucho más en los últimos años, en los años más recientes, ¿sí? Si vemos hasta 2018, obviamente pues habrá los que menor desarrollo humano tienen, también tendrán menos Internet, y empezaremos a encontrar, ¿sí?, diferentes datos de gran interés. Por un lado, rompemos la correlación de
desarrollo tecnológico igual a desarrollo humano. Empezamos a ver que el desarrollo tecnológico no solo se utiliza para el desarrollo humano, sino que tiene otro tipo de aplicaciones. Y en el tema, en la aplicabilidad de los procesos de digitalización, tiene mucho que ver en estos entornos con la capacidad de gestionar nuevos entornos para el desarrollo industrial de ciertos intereses, normalmente pues internacionales, de otro tipo de capitales, que no tienen que ver con el desarrollo mismo de la población. Empezamos a ver también que existen grandes brechas, se empiezan a distribuir entre bloques, ¿verdad?, con un alto desarrollo de Internet y un pequeño bloque con un bajo desarrollo de Internet, con una gran brecha, ¿verdad?, entre estos de acá y estos, sobre todo en lo que tiene que ver con el índice de desarrollo humano, ¿sí? Como verán, aquí hay prácticamente un punto medio, sí, un poco más de medio punto de diferencia entre los últimos de este vagón de cola, digamos, y los del vagón central, del vagón principal. Vemos que existen, por ejemplo, países, como estamos diciendo, como Kuwait, donde el acceso a Internet no se configura con el desarrollo, el índice de desarrollo humano, que es mucho más bajo que el de otros países con un acceso similar o menor, ¿verdad? Tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Los nuevos canales de distribución para las commodities, ¿sí? Casos como Bahrein, casos como Qatar, casos como los Emiratos Árabes Unidos, que tienen todas en común. Bueno, la mayoría de esos países, básicamente una economía extractivista basada en el petróleo, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra clase? Esto tiene que ver con la posibilidad de romper ese mito, esa mitología por la cual un mayor acceso a Internet nos garantiza un mayor nivel de vida, un mejor nivel de vida y por tanto digamos, una mayor capacidad de acceso a economías del ocio y a una garantización para el desarrollo de consumos culturales masivos, de consumos informativos masivos. Nos estamos, estamos configurando una imagen de un Internet en la cual hay una distribución totalmente desigual en el mundo y además esa distribución, digamos, que aumenta las desigualdades de la realidad social, está ahora configurada por otro tipo de intereses que no tienen que ver necesariamente con la posibilidad de un mayor acceso, no a las tecnologías, sino a la posibilidad de dedicación de un tiempo exclusivo para este tipo de consumos, con lo cual no nos garantiza en ninguna medida una mayor disponibilidad, ¿sí?, de las audiencias. Ahora, esta es otra fotografía muy interesante. ¿Qué nos está diciendo esta fotografía de acá? Precisamente esta es la distribución de las conexiones en la red social Facebook en un día en el mundo, ¿sí? ¿Qué vemos acá? Esto nos está contando otra historia también diferente a la de la primera diapositiva, ¿sí? Si aquí veíamos que existían grandes huecos negros en el mundo, acá vemos que esos huecos se han minimizado, ¿sí? Y aquí podríamos incluso seguir los diferentes accidentes geográficos y la diferente distribución poblacional, porque si se dan cuenta, esto de acá, que aparecía antes en negro, ¿verdad? Este gran negro en el consumo de Internet en el anterior mapa, acá aparece iluminado. Y esto lo que nos está haciendo es la distribución, por ejemplo, de las poblaciones en torno al río Amazonas y sus afluentes, ¿sí? Acá vemos un gran vacío, ¿sí?, que tiene que ver con un accidente también geográfico que seguramente conocen, que es el desierto del Sáhara, ¿verdad? El gran desierto del Sáhara, el desierto del Gobi, acá en África, etc. Acá tenemos también pues zonas como la tundra, o en el caso de ese gran hueco en el mundo, el caso de China, precisamente por la censura y la restricción en el acceso del gobierno chino a la red social Facebook. ¿Qué nos dice este mapa específicamente? Que a pesar de la distribución del consumo de Internet, tenemos una distribución dispar, una distribución totalmente desigual en su tendencia de consumo en torno a las redes sociales digitales. En principio, con este mapa podríamos decir que efectivamente las redes sociales digitales acercan el mundo, ¿sí? Son realmente el gran fenómeno
¿verdad?, social de las últimas décadas, más allá del propio Internet, precisamente porque son aquellas que, sí, las cuales la población, las grandes audiencias mundiales priorizan a la hora de establecer sus capacidades de consumo. Entonces decimos, en un mundo con capacidades de acceso y de consumo muy limitados, distribuidos de manera muy desigual, ¿verdad?, en el entorno de las redes sociales digitales encontramos que específicamente ese consumo tiende a democratizarse, tiende a maximizarse, ¿sí? ¿Y cuáles son las consecuencias de esta conclusión? Bueno, la primera consecuencia es que tenemos diferentes redes sociales y diferentes accesos en diferentes lugares del mundo. Pero no solo eso, la mayor consecuencia tiene que ver con, primero, la comprensión de qué es y qué supone una red social digital, ¿sí? Y para ello tendremos que, pues, acudir a la explicación de las redes sociales y de qué son las redes sociales. Las redes sociales surgen de, digamos, el análisis sociológico, el análisis antropológico. Estamos hablando, pues, de segunda mitad del siglo XX, especialmente, pues, donde se da el auge del análisis de redes sociales. Y específicamente surgen a partir de esta teoría tan conocida y tan manida, ¿verdad?, de la teoría de los 6 grados de separación. Bueno, un sociólogo de apellido Milgram en Estados Unidos lanza un experimento, ¿verdad?, por lo cual, pues, envía al azar una serie de cartas con unas instrucciones para lograr que les sean devueltas. Entonces, cuando les son devueltas esas cartas, mide cuáles han sido los grados de interacción, ¿verdad?, cuántos nodos, cuántas personas han tenido que pasar por esa carta para llegar o para lograr esa devolución. Y ese experimento, pues, define que de media existe 6 grados de separación entre todos los sujetos del mundo. Esa es la explicación básica de la teoría de las redes sociales, ¿sí? Ahora bien, con el cambio al entorno digital, esa distribución varía. And each one of those friends has 44 friends who are not also your friends. And each of them has an additional 44 friends, each of whom has 44 friends, who again has 44 friends, and they have 44 more. Then, in a chain of just 6 steps, you would be connected to 44 to the 6, or 7.26 billion people, more than are alive on Earth today. En la explicación de cuál es el cambio en la red social, digamos, en los procesos de digitalización de las redes sociales o del análisis de redes sociales, el primer gran cambio es que tenemos una mayor capacidad de accesibilidad. Es decir, en un entorno de red social digital, con una media de 44 amigos cada sujeto, en esos 6 pasos que decía Milgram nos conectan a todo el mundo, llegamos a acceder a más de 7.200 millones de personas, es decir, accedemos a más todavía, más cantidad de población de la que existe hoy en día en la Tierra. Realmente, en las redes sociales digitales, esos 6 grados se reducen a 3,9 pasos, ¿sí? Hay 3,9 grados, ¿verdad?, de separación entre los diferentes sujetos. ¿Qué quiere decir eso en términos reales? Bueno, en términos reales es que 3 grados en influencia, ¿sí?, nos hacen tener la posibilidad, la capacidad de acceder hasta 8.000 personas en un promedio de esos 44 conexiones, digamos, promedio, que son muy poquitas realmente en los entornos digitales. Con lo cual nos está diciendo cuál es esa capacidad de acceso y de influencia, de construcción también de forma de persuasión para la comprensión, el consumo, ¿sí?, y la orientación en los diferentes consumos de las diferentes audiencias en los entornos digitales. Ahora bien, la teoría de análisis de redes es una teoría, como decimos, pues un tanto antigua, bastante moderna en el entorno de las ciencias sociales clásicas, pero digamos con una antigüedad ya superior a los 40, 50 años, especialmente pues
difundida a partir de los años 80, basada en la teoría de grafos, que es una teoría matemática también estadística, y utilizada para la comprensión del funcionamiento de las interacciones en diferentes grupos sociales, en este caso físicos, analógicos, ¿no? ¿Qué tipo de análisis pues, se han hecho en torno al análisis de redes sociales? Bueno, yo acá siempre cuando decimos lo mismo, cuando estamos en presencial les pregunto, ¿no? Piensen un momento en quién tiene pareja de ustedes, cómo se conocieron, ¿sí? ¿Quién de ustedes pues tiene un sobrino y hace cuánto ha tenido ese sobrino, ¿verdad? Y en último, pues si a alguien de ustedes lo han intentado asesinar, ¿verdad? Eso es la pregunta más frívola y más tonta, pero tiene que ver con un tipo de resultado de un análisis de redes real, ¿no? De redes sociales real. Bueno, entonces si a alguien lo quisieron asesinar, pues lo más seguro, lo más probable, ¿sí? Es que fuera un amigo o un conocido. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, hay algunos estudios de análisis de redes que han determinado pues, que el 68% de las parejas se conocieron a través de un intermediario. O han arrojado datos, ¿verdad?, de que las personas tienen un 15% más de probabilidad de tener un bebé si acaban de tener un sobrino en los últimos 2 años. O que el 70%, el 75% de los homicidios que se cometen en Estados Unidos se cometieron precisamente entre personas que se conocían previamente. Son ese tipo de correlaciones de las cuales nos hablan los análisis de redes sociales o este estudio también que se hizo en Estados Unidos por el cual el promedio de vida de los hombres casados es de 7 años más que el de los solteros y 2 años más todavía para las mujeres. ¿Sí? Es decir, como ven acá, lo que nos está diciendo el cuadrito es que existe un riesgo de muerte para los hombres, ¿verdad? Pues relativamente alto, mucho menor para las mujeres. Cuando se casan, especialmente el riesgo de los hombres baja enormemente y se sitúa todavía por debajo del de las mujeres. Y cuando enviudan, ese riesgo en las mujeres pues crece relativamente, pero en los hombres crece exponencialmente hasta ser muchísimo mayor todavía. Son ese tipo de fotografías de un instante, de una realidad social concreta, que nos permiten comprender cuáles son la construcción de los comportamientos, cuáles son las causas y las características y también las consecuencias y las tendencias de los comportamientos sociales humanos. Como ven en este cuadro, en este pequeño video de acá, esta es la red social de un pueblo, ¿no? Y como escuchan, y las líneas que desaparecen son rupturas y divorcios. Cada punto que se desvanece es una persona que muere, y los puntos que crecen son personas que engordan, lo que suele acarrear que otras personas conectadas con ella engorden también. Esta animación es el resultado de más de 30 años de investigación en un pueblo de los Estados Unidos. Bueno, como verán, este tipo de grafo, ¿no?, que es como se denominan estas imágenes, pues nos está hablando de una red social y realmente nos está hablando de cuáles son o cómo se manejan las relaciones sociales en un entorno concreto, en un entorno controlado que sería el de Framingham en Estados Unidos. Como dicen, esto es un estudio diacrónico de más de 3 décadas, por la cual, como vemos, existen relaciones entre diferentes sujetos y existen, en este caso estamos midiendo, por ejemplo, el riesgo de padecer obesidad. Entonces, los puntos más gordos son aquellas personas que tienen ese problema, que tienen obesidad, ¿verdad? Y los puntos verdecitos más chiquiticos, pues son personas que no la tienen. Si se dan cuenta, hay una correlación entre las relaciones, ¿verdad?, de los individuos que tienen obesidad con otros que también la tienen o empiezan a tenerla, y al revés, los que no la tienen se suelen juntar con aquellos que tampoco la tienen. Eso en análisis de redes, en teoría de análisis de redes, se conoce como homofilia. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestra clase de recepción y audiencias? Bueno, tiene mucho que ver y ahora lo vamos a explicar. Pero bueno, lo que nos dice este estudio es que el riesgo de padecer obesidad se triplica si se tiene un amigo que se torna obeso. Son ese tipo de estudios que se dan en cuanto a análisis de redes. En lo que tiene que ver
con difusión de información, ¿sí? Que es lo que a nosotros nos interesa, las redes como estructuras de difusión e intercambio de informaciones. Las redes funcionan de manera similar estructuralmente a como lo hacen las redes orgánicas, es decir, las redes digitales, ¿no? Funcionan igual a la que lo hacen las redes orgánicas. Eso que ven acá en la pantalla, ustedes lo conocen como meme, ¿verdad? Pero meme, o el meme que nosotros conocemos, proviene de la memética, que es una explicación, una teoría explicativa sociocultural, la cual nos habla de que la unidad teórica de información cultural, el meme, ¿sí? Se transmite entre individuos y la evolución de las ideas que se transmiten y mutan, al igual que la genética, tendría que ver con esa capacidad de adaptabilidad de los propios memes, lo mismo que ocurre con los genes. Esto es una explicación de Richard Dawkins, ¿verdad? En los años 70, en el año 74, cuando él pues, publica su teoría memética, por la cual nos dice, pues efectivamente la teoría de reproducción cultural de la memética funciona tal y como funcionan las redes orgánicas entre los individuos, ya sean sociales o ya sean también físicas, biológicas, ¿no? Existen diferentes elementos culturales, memes, que serían como la unidad básica de información o de transmisión de información, que están presentes en las sociedades. Las sociedades o los grupos sociales en determinados momentos, digamos que toman uso o dan uso a esos memes, a esas unidades informacionales, en la medida en que responden mejor a sus intereses que otras unidades de transmisión de información, ¿verdad? Entonces, en la reproducción cultural, nosotros, en esta teoría de reproducción cultural, utilizamos diferentes heurísticos, diferentes simbologías, diferentes interpretaciones para evidenciar una forma de sentir, una necesidad concreta, un problema concreto. Esos memes serán aquellos que sobrevivan, ¿verdad?, a otros que no supieron adaptarse a las necesidades de esas sociedades y que nadie pues, los acabó usando. Es decir, hay elementos culturales en las sociedades que acaban por desaparecer porque dejan, ¿verdad?, de ser útiles culturalmente para esas sociedades. Entonces, esos memes que sí funcionan, los memes dominantes, digamos, serían devueltos a la sociedad para que también esas sociedades puedan volver a asumirlos, adaptarlos a sus necesidades y devolverlos. Entonces, una teoría, digamos, reproductiva, cíclica. Eso nos explica muy bien cómo funcionan los entornos culturales de las redes sociales digitales hoy en día. Lo que no nos explica todavía sería cómo específicamente esas redes sociales digitales priorizan, ¿verdad?, ciertas unidades teóricas culturales frente a otras que podrían ser más interesantes, podrían priorizar los intereses de las poblaciones o podrían responder mejor a las problemáticas que plantean, sino que parecerían responder a ciertos intereses de tipo corporativo, etcétera, y no de tipo social, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ver precisamente con las explicaciones de la teoría de análisis de redes, tales como pues la teoría de los lazos débiles o la teoría de los agujeros estructurales, ¿sí? Ustedes se han preguntado alguna vez, seguramente, por qué Facebook se convierte en algo tan aburrido, tan anodino, tan monótono. Acaban apareciendo siempre las mismas cosas que ya parece que hemos visto hace un día, no son las mismas, pero son muy similares. Entonces nos acaba informando siempre el feed de Facebook, el tablón, pues acaba proponiéndonos siempre el mismo tipo, ¿verdad?, de informaciones, de impactos. Esto tiene que ver con lo que Granovetter en el año 73 propuso como la teoría de los lazos débiles, ¿sí? Granovetter en el año 73 lo que demostró fue cómo los individuos lograban acceder a mejores puestos de trabajo a través de relaciones con personas que no formaban parte del círculo relacional inmediato, porque incrementaba la gestión de información novedosa, relevante, y reducía el solapamiento, ¿verdad?, entre informaciones de los diferentes subgrupos. Entonces, claro, cuando nosotros, por ejemplo, somos un sujeto en este grupo,
que estamos muy relacionados, por ejemplo, con estos otros nodos de acá, con estos otros sujetos, si recibimos información de este sujeto Martín, ¿verdad? No solo estaríamos recibiendo su información, sino información de todos estos otros individuos con los cuales está conectado Martín. Por otro lado, digamos de manera contraria, si Martín desapareciera de la ecuación, nos quedaríamos con 4 subredes totalmente desconectadas entre sí que no podrían intercambiar información, por lo cual no tendrían ese acceso a información novedosa y eventualmente la información que van recibiendo los diferentes individuos se tornaría en repetitiva, similar, monótona, aburrida, irrelevante. ¿Sí? Esas son las redes de homofilia que estábamos viendo en el anterior grafo. Y esas redes de homofilia se suelen, digamos, favorecer precisamente por la construcción de lazos fuertes. ¿Sí? Entonces, cuanto más fuerte, cuanto más intensos sean los lazos, más o mayor incapacidad generaremos de recibir informaciones de tipo novedoso. ¿Sí? Eso lo podemos ver ahora en el siguiente ejemplo. Pero bueno, de hecho les voy a dejar esa tarea, que es un pequeño vídeo de Black Mirror. ¿Sí? Pensémoslo por un instante. Martín parecería ser el sujeto más interesante de esta ecuación. Entonces, Martín es el sujeto que recibe todas las informaciones y que tiene el acceso a todos los subgrupos, a todas las subredes de esta gran red social, ¿no? Si Martín decide no compartir con este grupo la información que recibe de este otro, o no decirle a este grupo que estos pues también tienen intereses muy similares o tienen intereses totalmente contrarios, y decirle cuáles serían esas, digamos, las argumentaciones por las cuales dicen estar en contra de lo que están diciendo ellos, Martín estaría favoreciendo la generación, ¿verdad?, de esos lazos fuertes, porque solo permitiría, ¿verdad?, que estos individuos accedan a la información de este grupo, estos habla de estos, estos habla de estos, estos habla de estos. Eso permitiría a Martín controlar el flujo de informaciones, ¿verdad?, y saber o poder intuir de una manera mucho más clara, mucho más certera, cómo se van a comportar los diferentes individuos de estas subredes. Es decir, otorga a Martín el control absoluto sobre la totalidad de las relaciones sociales e incluso sobre la posibilidad de generar comportamientos predictivos entre los diferentes individuos de estos grupos. ¿Sí? Ahora, cambiemos el nombre Martín por Facebook y entenderán cómo realmente, estructuralmente, funciona una red social digital de tipo corporativo. Facebook recibe todas las informaciones que nosotros le otorgamos de manera gratuita, ¿verdad?, de manera además voluntaria, y Facebook decide, a través de su famoso algoritmo, con quién nos conecta y con qué informaciones nos conecta. La decisión del algoritmo de Facebook es que en nuestra red, ¿verdad?, personal, nos vamos a conectar solo con aquellos que tienen intereses similares y manifestaciones similares en torno a esos intereses, porque quiere que la experiencia, por un lado, sea una experiencia tranquila, una experiencia bondadosa, y que no genere tensiones, que no genere crispación, pero por otro lado, lo que quiere es controlar el flujo de interacciones para también poder controlar qué tipo de interacciones se dan en esos flujos y hacia dónde pueden ir, qué intereses se intercambian, y realmente desde un punto de vista pues, eminentemente comercial, cómo gestionar esos intereses para poder establecer los nichos, ¿verdad?, publicitarios más, digamos, jugosos para la industria que realmente financia o acaba financiando Facebook, ¿verdad? Eso, desde un punto de vista político, también se torna en la posibilidad de gestionar nichos, ¿verdad?, de votación, como hemos visto en casos como el de Cambridge Analytica, por la cual el conocimiento y el fomento de redes de homofilia llevó a posibilitar entornos en los que la posverdad favorecía, ¿verdad?, informaciones falsas sobre informaciones reales. Y eso pues ocasionó lo que ocasionó en Estados Unidos durante 4 años, como lo hemos
visto, ¿verdad?, en la última gestión de gobierno. Bueno, eso, como decimos, desde un punto de vista político, pero realmente Facebook lo que tiene es un punto de vista de utilización comercial de estas informaciones, y por eso, precisamente, no comparte las informaciones con sus diferentes sujetos, porque no quiere que estos sujetos accedan a información que estos otros producen, precisamente porque puede otorgarle información novedosa, porque puede variar sus intereses, porque puede cambiar la manera en la que ven cierto tipo de productos, ¿verdad?, de relaciones comerciales, cierto tipo de publicidades, cierto tipo de sugerencias que se establecen acá. Entonces, esa priorización no es una priorización de tipo ideológico, o sí lo es, pero de un tipo ideológico, digamos, de entornos ultracapitalistas. Es decir, Facebook lo que quiere es maximizar sus ingresos a partir del control total de las informaciones que se intercambian, ¿verdad?, en su red social. Bueno, llegados a este punto, creo que llevamos ya como 3/4 de hora. Creo que voy a dejarlo por acá para no hacérselo muy pesado, porque además está un poquito densa la sesión. La próxima semana retomamos con todo esto que hemos estado hablando y lo recuperamos un poquito y hablamos de la otra gran teoría, la de los agujeros estructurales, que nos habla, por ejemplo, de cómo alguien puede construir influencia entre esas redes, y está muy relacionada con esta otra explicación, ¿verdad? Bueno, retomaremos entonces la próxima semana, pero les voy a dejar como tarea para el foro que vean este pequeño vídeo de acá. Sí, que vean este vídeo, que ustedes pueden descargar la presentación del archivo compartido, y a partir de este vídeo, que seguro que ya lo han visto, quiero que ustedes me expliquen cómo se relaciona este pequeño corte con el funcionamiento de las redes sociales digitales y qué tipo de problemas puede acarrear, ¿verdad?, pues en los entornos de la propia audiencia, es decir, desde el punto de vista de las audiencias. ¿Qué problemas, qué necesidades puede generar, ¿verdad?, qué deficiencias en el propio tipo de consumo cultural que se ofrece o informativo está generando este consumo específico, ¿no?, esta manera, ¿verdad?, de construir las redes sociales digitales. Como les digo, todo a partir de este pequeño ejemplo que está pensado pues para ello. Bueno, entonces, sin más, yo me despido acá esta semana. Les dejo la tarea de pensar un poquito en esta cuestión de las redes sociales, ¿verdad? Y les dejo la inquietud para que la próxima semana, en clase todos a las 7 de la mañana, nos veamos y finalicemos este bloque de contenido y disputamos un ratico sobre cómo las relaciones estructurales de las redes sociales digitales configuran los diferentes tipos de audiencia. Les deseo muy buena semana, ¿verdad? Y nos vemos el próximo martes.